Bendiciones para todos, hermanos. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de nosotros siempre. Quiero en esta mañana, después de saludar a cada uno de los que están viendo este video o esta presentación, decirles a todos que el amor de Dios es grande, más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Oremos a nuestro Padre. Señor, en esta semana que ya ha transcurrido, nos hemos dado cuenta, Señor, nos hemos recordado tal vez que tu amor es inmensamente grande. Muchas gracias por este amor, Señor, que tienes para cada uno de tus hijos y por cada uno de aquellos que vive en esta tierra. Gracias, Padre Santo. Acompáñanos ahora y ayúdanos, Padre, a sentir, aunque sea un poco, de ese amor tuyo para con todos, pero en forma especial para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Isaías. Quiero pedirles, hermanos, de favor que en esta mañana, al leer estos textos, me sigan todos con su vista en estos textos. Y decía un hermano, no me vean a mí, miren el texto, miren la palabra de Dios. 53, Isaías 53, leo del versículo 3 al versículo 7. Y quiero invitarles de que en algún momento, cuando estemos en casa, leamos estos textos nuevamente, pero ahora pongámonos en primera persona. Pongámonos en el lugar que dice ahí nosotros, ahí voy a decir a mí. ¿Me hago entender? Dice el versículo 3 así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Quiero hacerles una pregunta, hermanos, y quisiera que alguien me contestase en 3 o 4 palabras. Noten la pregunta. ¿De qué está hablando Dios ahí? Les doy un poco de contexto. Voy a hacer una pregunta, la voy a contestar. Y después vuelvo a la pregunta que ya les hice. Tal vez una pregunta más fácil. ¿De quién está hablando Dios ahí? ¿De quién? De Cristo. Ahora sí la pregunta inicia. ¿De qué está hablando Dios ahí? Tres o cuatro palabras, hermanos. ¿De qué está hablando Dios ahí? Del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Qué tan grande es ese amor? Hasta dar la vida.
Hermanos, en esta mañana el repaso quizás sea un poco corto, porque no queremos dar tanta vuelta a las cosas. ¿Verdad que sí? Hemos estado viendo en algunas ocasiones cómo es Dios. Hemos estado estudiando el amor de Dios, conociendo el amor de Dios. Pero en esta semana que transcurrió, el objetivo de Dios y el objetivo de la lección era no solamente conocer el amor de Dios, el objetivo era sentir el amor de Dios. Objetivo alto. El plan de Dios es que en esta semana tú y yo sintiéramos el amor de Dios. Hermanos, yo espero que se haya logrado este objetivo en ti y en mí. Y ahorita tal vez sería fácil decir, sí, lo logramos, hermanos. No, porque el amor se demuestra. El amor de Dios tiene una característica muy grande. Dentro de tantas características, es que el amor de Dios fue a los hechos, fue a la demostración, fue a la práctica, no solamente a la teoría. Las imágenes que presenta la lección no es con el propósito de que tú conozcas más a Dios, no es con el propósito de que conozcas más el amor, sino las imágenes es para que tú sientas y yo sienta el amor de Dios. Hermano, ¿estamos entendiendo? Tal vez en la mente de alguien de ustedes ya llegó este pensamiento. El hermano ahora se está exagerando. Es verdad, podemos sentir el amor de Dios, pero no como Él. Hermanos, no estoy exagerando. ¿Ibas a decir algo, Yasmin? Es quién ha creído a nuestro anuncio. ¿Quién? ¿Quién ha creído? Sí, gracias. Quiero que busquemos, hermanos, dos textos. Uno se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, y el otro se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. En un momento les doy el texto. El objetivo de la lección es que tú y yo sintiéramos, no nos imagináramos el amor de Dios, sino que sintiéramos el amor de Dios. Por eso se presenta la imagen de una mamá, por eso se presenta la imagen de un papá, o de un padre, como dice ahí. Hermanos, y antes de entrar a estos textos, yo quisiera ir a tu conciencia si en esta semana tú no leíste tu escuela. Te voy a decir algo, perdiste mucho y ahí va algo más fuerte, espero que no te molestes. Tal vez perdiste todo. Hermanos, si hay alguien que no sabe leer, allí no entra, ¿eh? Si hay alguien que se le presentó una situación grave y no pudo leer, hermanos, allí no entres tú que dices. Pero si tú pudiste leer la lección y no la leíste, tal vez perdiste mucho o tal vez perdiste todo. Ahora vamos al texto. Juan 15, versículo 13. ¿Cómo dice? Alguien que lo tenga. Adelante, Imelda, por favor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Gracias. Escuchamos lo que dice ahí Dios. Por eso, hace un momento cuando hablamos de lo que presenta Isaías 53 de Jesús, y la pregunta es de qué está hablando, y la respuesta fue del amor de Dios. Y entonces ahora, Juan 15, versículo 13, nos confirma, dice que nadie tiene mayor amor que que aquel que da la vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 13, no solamente nos habla de Dios, no solamente nos habla del amor de Dios, sino nos habla del tamaño del amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este. Ahora, este gran amor que se menciona ahí es lo que presenta el Evangelio de Mateo, es lo que presenta el Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos, y es lo que presenta Isaías. ¿O no? ¿O no hubo alguien que dio la vida por ti y por mí? Y ahora vamos a otro texto, hermanos. Si alguien, cuando yo dije que el objetivo de la lección es que tuviésemos el amor de Dios, si yo estaba exagerando o no estaba exagerando. Vamos a ver lo que dice el texto de Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Hasta dónde debe de llegar tu amor? ¿Qué tamaño debe de ser tu amor? Si es que es suficiente que tu amor sea pequeño, o si necesitas y necesito que el amor sea semejante al de Dios. Primera de Juan 3:16, ¿cómo dice? No, Primera de Juan, hermano. Alguien que lo tenga por ahí. A ver, adelante, por favor. No estamos hablando de Juan, del Evangelio de Juan, no, hermano. Estamos en Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo ven, hermanos? Por eso, hermanos, no exageramos cuando dijimos que en la semana que pasó, el objetivo de Dios era que tú y yo, o es que tú y yo, sintamos el amor de Dios. No que pensemos en el amor de Dios solamente, sino que sintamos el amor de Dios. ¿Es igual pensar que sentir? Sentir el amor de Dios, hermano. Y yo te pido de favor, en el nombre de Cristo Jesús, y a mí también me digo, que si no sentimos el amor de Dios, platiquemos con Él. Platiquemos con Él. Porque algo está fallando y no es Dios. El amor de Dios nos muestra que el verdadero amor a Dios, el tamaño del amor de Dios, tiene que impulsarnos a que si es posible, estar dispuestos a qué? A dar la vida por todos. Ahora, esto, hermanos, miren, tal vez tú y yo podamos decir así, no, el amor de Dios está en mí, porque yo estoy dispuesto a dar la vida por mi papá, por mi mamá, por mis hijos, es más, por mi iglesia. Pero el amor de Dios, hermanos, no fue que impulsó a Cristo a dar la vida solamente por los buenos, por los familiares, sino por quién dio la vida. ¿También por sus amigos? ¿Por sus enemigos? ¿Verdad que sí? Por amigos y enemigos. Así es que el amor de Dios debe de impulsarte a ti y debe de impulsarme a mí. No solamente obedecer los mandamientos, sino estar dispuesto a dar la vida por los que tú amas. ¿Sí? Amigos, enemigos, te quieren o no te quieren, te aman o no te aman. ¿El desafío es grande? Sí, pero con la ayuda de Dios
todo se puede. Es decir, Sí, decíamos que el amor de Dios, o una de las características del amor de Dios, el amor de Dios es amor y sigue siendo amor, sea correspondido o no sea correspondido. El amor del ser humano, uno acostumbra a amar porque te aman, sí. Pero el amor de Dios, el amor ágape, es puro y es un amor incondicional. Ese amor si es correspondido o no, Dios sigue amando. Ese amor, si tú crees en él o no, Dios sigue amando. Y decíamos también ese amor, si tú obedeces a Dios o no le obedeces a Dios, Él sigue amando. No quiere decir que ese amor acepte la desobediencia, pero aún en la desobediencia Dios ama y quiera pues que las personas se arrepientan. Amén, así es. Bien, hermanos, vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36 y versículo 37. Si tienes algún comentario de la escuela sabática, hermanos, te rogamos que sea un comentario corto, número 1, y que sea un comentario de la escuela sabática y del tema para no perdernos. Mateo, capítulo 22, versículo 36, versículo 37. Jesús, leo desde el 36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Le preguntan a Cristo. Y Cristo contesta. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, va una pregunta. ¿Por qué es que debiéramos amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra mente? ¿Por qué? Va la respuesta. Porque así nos amó Él. Así nos amó Él, hermanos. Así nos ama Él. En nuestra mente limitada, es una forma que Dios tiene de enseñarnos de qué manera Él nos amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Lo dice la Biblia o no? Lo dice la Biblia. ¿Cómo debiéramos amar a nuestro Dios? Con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Cómo nos amó Dios? Por eso, hermanos, cuando en el amor de Cristo caminó Pablo y algún día lo apedrearon, ¿cuál fue el problema? ¿Renegó? Se puso con gozo. Estoy contento porque estoy siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo. Esteban, cuando lo apedrearon, hermanos, el amor de Dios, a diferencia de lo que podríamos pensar viendo las cosas superficialmente, es lo que nos capacita para las cosas que vienen. En alguna parte del mundo hay un espíritu, hay un sentido del deber legalista, donde no está el amor de Dios. Es un espíritu del deber, pero es legalista. Y dicen así, con hechos o palabras. Dicen, tengo que portarme bien.
porque soy el pastor. Tengo que portarme bien y dar un buen testimonio porque soy el anciano, porque soy el diácono. Tengo que portarme bien porque soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hermanos, esto no es el amor de Dios, esto es justicia propia. Miren la frase, tengo que portarme bien porque soy el pastor. Tengo que portarme bien porque soy la hija del pastor, porque soy la hija del pastor. Hermanos, tan solo en esa frase o en esas frases, ¿dónde aparece Dios? ¿En quién se está confiando? Tengo que leer, tengo que llevar libros, porque tengo que cumplir con mi deber. Hermanos, no. Hermanos, la palabra pasión, que aparece en la escuela sabática, tiene que ver con una palabra que se llama sufrimiento. Dios dice que es apasionado. La palabra de griego para acá significa sin. Así, sin sufrimiento, sin pasión, apasionado. A ver si ya los enredé. Pueden ustedes investigar esto, porque la palabra apasionado que menciona la lección, le daban solamente el concepto o la descripción como una intensidad de amor muy grande, y es relacionado. Pero en sus raíces es una palabra de latín que significa así, sin sufrimiento. Cuando tú amas a alguien y le regalas algo, te cuesta trabajo regalarse. Sufres para darse. Y la figura que usaba, o una de las figuras de las imágenes que usaba la lección para que entendiéramos esto, el niño de pecho. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Cómo es el niño de pecho? Chiquito, indefenso. Y entonces cuando el niño de pecho está hecho del baño, va la mamá y con tanta ternura, hermanos, le limpia ahí. Le limpia, y cuando le está limpiando ahí, hasta le está cantando al niño. ¿Ven ustedes algo de sufrimiento en la mamá por estar haciendo eso? ¿Ven ustedes en la mamá algo de náuseas por estar haciendo aquello? ¿Qué es lo que le impulsa a la mamá que lo haga de esa manera? El amor. Que esté feliz. Hasta le echa su aceitito, ¿verdad? Su talco. Y se goza la mamá cuando hace eso por él. Esa es de las imágenes que aquí presenta en el texto de Isaías 49. Una madre a su niño de pecho. Y hay otra frase ahí, no menos importante, dice, para compadecerse del hijo de sus entrañas. Aquel hijo que le costó ¿cuánto? La vida, hermano. Aquel hijo que tuvo que traer en su vientre durante 9 meses. Y que cuando tuvo el parto, ¿sufrió cuánto? Poco, mucho. Mucho. Y entonces ahora, si bien fue cierto que el dolor fue grande, pero cuando se ve que el niño ya nació, se olvida que hay. Bueno, hermano, el amor que presenta ahí de esta mamá es menos
Porque dice ahí el texto que aunque esa mamá pudiera llegar a olvidar al niño, termina el texto hablando de Dios. Yo no sé cómo reaccionas tú o cómo reacciono yo cuando te das cuenta que ese texto está hablando de ti, está hablando de mí. Y dice Dios así, no me he olvidado. Estás presente a cada momento y a cada instante. Por eso es que te doy sol. Por eso es que te doy agua. Por eso es que te doy comida. Te doy esperanza, te doy seguridad. Por eso es que te doy todo. Por amor. Hermanos, cuando tú y yo demos la vida por alguien, puede caber en la mente de alguien que ese amor fue interesado. ¿Qué interés puedes tener tú, puesto que estás dando tu vida? ¿Qué te pueden dar después? Nada. Tal vez no haya otra forma, por lo menos humanamente hablando, de que Dios nos hable de ese amor tan grande que tiene Él y que debiéramos tener nosotros, como cuando dice que el mayor amor es cuando alguien está dispuesto a dar la vida por otro, porque allí no cabe algo en la cabeza que haya un interés en mí. Voy a morir, doy la vida por fulano, sultano, mengano, perengano, pero es un amor totalmente desinteresado, porque nada espero, porque ya nada me pueden dar. ¿Me hago entender? Así es que una característica de ese amor tan grande de Dios, tan intenso de Dios, es que es un amor totalmente desinteresado. Un amor interesado es pensando en ti, algo aunque sea. Pero un amor desinteresado es cuando tú no piensas nada en ti, para nada para ti, todo tú lo das. La figura de una madre se presenta ya en Isaías 49. Dios es apasionado y compasivo. Como humanos, el enemigo ha sembrado en nuestra mente tantos prejuicios y tantas cosas desagradables. Y nosotros hemos creído muchos pensamientos y hemos sentido muchas de las cosas que el diablo ha querido que sintamos. ¿Qué sucede si tú de pronto te subes a un camión y ves que el camión va solo, nada más va el chofer y le dices tú así, joven, buenas tardes. Me hubiera podido subir a otro camión, pero me subí a este camión porque me dio compasión por usted, que va solo. Hermanos, es común que el chofer reaccione así y diga, ay, qué bueno que sentiste compasión por mí. ¿Cómo es lo más común que reaccione? Miren la mentalidad de los seres humanos. Miren la mentalidad de los seres humanos. Dios nos tuvo que, por dos razones. Número uno, porque Él es compasivo. Y número dos, porque necesitamos y necesitábamos de Él. ¿Dónde está la ofensa? Así es que si tú algún día alguien te dice, mira, es que tengo compasión de ti, ¿dónde está la ofensa, hermano? Hermano, si alguien está platicando, vamos a tener que hacerles preguntas, porque bueno, que tienen ganas de platicar. Adelante, Yasmin. Mira, ¿sabes qué? Ya no voy. ¿Verdad?
¿Será que a veces Dios nos dice cosas, hermanos, que en nuestra esfera terrenal nos ofendemos, nos lastimamos cuando no hay razón por ello? ¿Verdad que sí? Por ejemplo, este mal ejemplo. Vemos la lección que dice que Dios es apasionado y compasivo. ¿Dónde está la ofensa? Hermano, yo espero que de ahí en adelante, si alguien algún día te dice, mira, yo tengo compasión por ti, pues yo espero que no te ofendas ni te lastimes. ¿Qué es lo que dice cuando te ofendes con esas cosas? ¿Qué es lo que dice de ti cuando te ofendes? El ego, el orgullo. Ahí está, la justicia propia. Mira, tuve compasión y te traje esta despensa. Hermanos, de veras hay cosas que no hay por qué lastimarnos, por qué ofendernos. La intensidad del amor fue lo que en esta semana vimos, la intensidad de Dios, pero está más relacionado con el sentir ese amor de Dios. Si de aquí a mañana, de aquí a pasado, vamos a la tumba y no sentimos ese amor que Dios quiere que sintamos, hermanos, quién sabe cómo nos vaya. Más de una vez, el amor va a ser sufrido. ¿O no dice así 1 Corintios 3? El amor es, ¿qué más dice? No tiene envidia, no es jactancioso, no se goza en la maldad, no busca lo suyo, todo lo soporta. Por eso decíamos hace un ratito, el amor de una mamá con el niño de pecho, bueno, le va a limpiar ahí. ¿Recuerdan aquella historia que presenta Primera de Reyes, cuando se le presentan a Salomón aquellas dos mamás con un problemotota? ¿Sí? ¿Qué dijo la mamá? No, está bien. Mejor que se quede con ella, pero no lo maten. Adelante. Y hay una frase importante o interesante en esa historia que acabas de recordar. Y incluso en el Nuevo Testamento dice la escuela sabática que Dios mismo experimenta esa sensación. Y la frase es, se le conmovieron sus entrañas. Y en la historia dice que a esta madre, dice que se le conmovieron sus entrañas cuando el rey dijo, pártalo en dos, ¿verdad? Sí. Y entonces así el rey supo quién era la verdadera madre. Pero en el caso de Dios, dice que a él también se le conmueven sus entrañas por cada uno de nosotros, hermanos, y es difícil comprender esto, como decíamos ya la semana pasada, un Dios que para él nada es imposible, un Dios todopoderoso, un Dios omnisapiente, un Dios que no necesitaría o no necesita de nada ni de nadie. ¿Cómo es posible que el amor por el ser humano lo haga tener esas emociones, esos sentimientos? Así es. Un amor tan profundo, un amor tan intenso, que mueven lo más profundo de él. No me contestes a la siguiente pregunta, solamente piensa, reflexiona. ¿Algún día tú has sentido esta clase de amor? Y te voy a decir una cosa. Tu respuesta fue sí, qué bueno, porque entiendes un poquito a Dios. Pero si tu respuesta fue no, quiero decirte que lo más probable es que pronto tú tengas que sentir esta clase de amor. Con un propósito de que entiendas y comprendas a Dios. Con un propósito de que sientas lo que Dios siente. Se imaginan y nos imaginamos, tal vez nunca lo supimos, ¿verdad? Pero nos imaginamos. Cuando fuimos jóvenes, bueno, y aquellos son jóvenes, quienes son jóvenes o quienes fuimos jóvenes, ¿qué sentíamos cuando amábamos y no éramos correspondidos?
nos imaginamos, o sea, no nosotros, a lo mejor nosotros nunca nos pasó eso, qué bueno, ¿verdad? Pero alguien por allá que le pasó lejos. ¿Pueden ustedes imaginarse qué se siente amar a alguien con todo el corazón y no ser correspondido, no ser correspondido? Se siente bellísimo. Es un sentir que Dios ha tenido, ¿cierto? ¿Verdad? Y hermanos, son los sentires de Dios. Y quiero hacerlos pensar otro poquito. ¿Qué sentirá un esposo que ama tanto a su esposa y de repente la esposa le hace infiel? Sí, buena respuesta. Algunos se han vuelto locos. Algunos se han querido quitar la vida, algunos lo han conseguido. Algunos otros se van al vicio, porque es una cosa, hermanos, no pequeña. Tú entregaste todo, tú le diste todo, y entonces la esposa se va con otro hombre. Hermanos, yo creo que esto es algo que nos imaginamos todos lo que es. Y no justificamos a quien se vaya al vicio, a quien se suicide, no lo justificamos, porque hay otra forma de salir adelante, pero sí lo entendemos, sí lo comprendemos. El dolor tan grande. Pero entonces, ¿Dios ha pasado por esto? ¿Verdad que sí? Así es, así es. Y hay cosas que Dios queriendo prevenir, dice, dice así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este texto, este mandato, no está de acuerdo, no está relacionado solamente con la idolatría, como podríamos pensar. Está relacionado con la infidelidad. Porque si la iglesia, la esposa, la novia de Cristo, va con otros dioses, ¿eso cómo se llama? Infidelidad. Y es un dolor, hermanos, no pequeño. Pequeño. Humanamente alguien dice así, mira, yo te puedo perdonar todo, pero el que me seas infiel, eso no te lo puedo perdonar. Hermanos, no estamos hablando ahorita del perdón, ¿eh? Simplemente estoy diciendo lo que pasa. A Dios es lo que hace. Él mismo dice en alguna, cuando el pueblo de Israel es infiel, él dice todo lo que le va a hacer por haber sido infiel. O sea, es algo que realmente lo aborrece. Así es. Ahora, adelante, Yasmin. O sea, y dice que es la representación de Dios con su iglesia, o sea, aún con todo y lo que el pueblo de Israel o nosotros le hacemos a Dios, aún así Él nos busca y como le dice, ten hijos con ella, luego se vuelve a prostituir y le dice, ve y vuélvela a contar. O sea, vemos que la compasión y la misericordia de Dios es muy grande. Yes. Entonces, bueno, el dolor tan grande de una infidelidad que a la mayoría de los hombres o a la mayoría de mujeres, lo mínimo que hacen es decir así, mira, te perdono, sí, pero nuestra relación conyugal se acabó. Es lo mínimo. Y algo otros hermanos hasta han llegado a matar. Pero miren el amor de Dios tan grande.
que aun cuando la iglesia le fue infiel, Dios todavía llama. La iglesia vuelve a ser infiel, Dios llama, Dios perdona. Y dice que ve a su iglesia como si nunca hubiera pecado. Pero la iglesia nuevamente recibida por Dios ve la necesidad de arrepentirse, de convertirse, de hacer las paces con Él. Decía el hermano una o 2 semanas atrás, bueno, se recibe al hijo pródigo, tal como va, pero no lo deja así, ¿sí? Y si bien es cierto que el hijo pródigo va sucio, maloliente, es cierto, pero también va arrepentido. Hermano, si tú has tenido al otro Dios, has hecho que Dios sienta un dolor así. Porque Dios nos mira a su iglesia como si fuéramos una sola persona nada más. Venimos aquí a praderas, 20 personas, y resulta que de esas 20 personas solamente una es infiel a Dios. Tiene otros dioses, un mal ejemplo. No creas tú que vas a pasar inadvertido ante Dios. Y no creas tú que porque los 19 que hay aquí, que son fieles a Dios, que no tienen otros dioses, no vayas a creer que tú perteneces a la iglesia, aunque tú estés viviendo una vida de infidelidad a Dios. Y aparecen ciertas imágenes en la Biblia para que nos demos cuenta, para que sintamos lo que Dios siente. ¿Qué espera un esposo de la esposa? ¿Rechazos? ¿Amor? ¿Compañerismo? Y entonces, hermano, si tú sabes esto, ¿cómo es posible que tú y yo a veces rechazamos a Dios? Y a veces no nos relacionamos con Él. No hay compañerismo entre Él y nosotros. ¿Cuándo no hay compañerismo entre Dios y nosotros? Cuando hacemos cosas que sabemos que a Dios le desagrada. Cuando hacemos cosas que Dios nos ha dicho no las hagas. En ese momento nosotros estamos rechazando. Nos estamos alejando de Dios. Y lo más triste y lo más feo es que estás infligiendo dolor a Dios. ¿Qué debiera de impulsarnos a ser obedientes a Dios? A ser fieles a Dios. ¿Qué debiera de impulsarnos? ¿Qué debiera de impulsarnos a leer la Biblia? ¿Qué debiera de impulsarnos a llevar a Cristo a las casas donde no lo conocen? A presentarles a Cristo. Hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos con el deber legalista, que tiene que ver mucho con el ego, con el yo. Allí no hay amor. Y no sé si algún día hemos hecho esto. Fui a darle el evangelio a una colonia allá, pero nadie me recibió. Yo ya cumplí. Se ve ahí el amor, hermano. Dios va, Dios viene y me habla a mí una vez, y si yo lo rechazo, ¿qué hace Dios? Viene otra vez. ¿Por qué?
Hermanos, cuando hay amor por Dios, cuando se siente ese amor, no vamos a dejar la predicación del Evangelio para cada 15 días, cada sábado. Eso lo vamos a hacer cuando todos los días y donde quiera que andes, hermano. ¿Qué sucedería si vamos en la calle y de pronto vemos que hay un accidente, hay una persona que la podemos ayudar, pero decimos así: bueno, si fuera domingo a lo mejor sí la ayudaría, pero como hoy es lunes, hoy no toca ayudar. Llamamos allá al servicio de emergencia: oiga, manden una ambulancia porque aquí hay un herido aquí que lo acaban de atropellar. Nos dicen así: ah, no, pero no podemos porque hoy es lunes. No, mira, si fuera jueves a lo mejor sí. Hoy no trabajamos. Hermanos, estoy usando estos ejemplos exagerados para que entendamos. ¿Te va a funcionar el que tú te reformes? ¿Te va a funcionar a medias en que tú y yo nos reformemos sin amor? Pero eso, hermanos, es pasajero, es poco. Porque al rato, una de dos: dejamos totalmente, abiertamente de reformarnos, o simplemente estamos haciendo cosas a escondidas de los demás. Por eso, Dios quiere que sintamos ese amor que Él tiene para con nosotros. Que sea ese amor el que nos impulse a obedecerlo, que sea ese amor el que nos impulse a predicar, que sea ese amor el que nos impulse a leer, el que nos impulse a platicar con Él, a relacionarnos con Él. Hablábamos algún día atrás de aquellas oraciones que hacemos en forma mecánica, las mismas de siempre. Y que cuando tenemos un problema y que nos causó mal, a veces ni siquiera se lo decimos a Dios. Hablábamos de que muchas veces me preguntan: oye, ¿cómo estás tú? Y estoy mal, me siento mal. Digo: no, pues bien. No, a Dios hay que hablarle lo que sentimos. Es más, hermanos, miren, Dios se complace en que tú, si tú no estás de acuerdo en algo, tú se lo digas. Algo no te gusta, díceselo. Algo tenemos que admirar en Jonás, hermano. ¿Estás enojado? Hasta la muerte. ¿De acuerdo? Algo tenemos que admirar de Jonás. Hubiéramos sido nosotros que le hubiéramos dicho: no, Señor, no, estoy bien, no pasó nada. Y Dios viendo todo, y Dios sabiendo todo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Si funcionáramos así, seríamos hipócritas, Pues sí. somos hipócritas. Entonces, con la ayuda de Dios, hermanos, tratemos de practicar esto. O sea, hablarle a Dios o decirle a Dios aún las cosas que Él ya sabe. No van a repeticiones como ya lo hemos comentado. Así es. Y háblale a Dios, hermano, de lo que le hablarías a un amigo. Desahógate con Dios. A veces tenemos pena desahogarnos con Dios, que nos entiende, que nos comprende, que nos ama, pero no tenemos pena desahogarnos con alguna persona a veces del mundo. Allá sí le expresamos todo. Allá sí le decimos lo que nos duele. Allá sí le decimos lo que nos hacen. Y alguien a veces dice así: hermano, pero es que yo necesito ver humanamente a alguien. Esto no es de fe, hermano. Es pecado. Mente, carácter y personalidad. Dice que nuestra única seguridad consiste en que Dios sea a quien expresamos todo. Lo que nos duele, lo que estamos en desacuerdo, lo que estamos en...
en contra de lo que él dice. Señor, no me gusta este texto que está aquí. Oye, Señor, ¿por qué perdonaste a fulano? ¿Se acuerdan cómo Dios trabajó con Jonás para que Jonás llegara a entender y a comprender esa forma de actuar de Dios? Hermano, si tú y yo estamos en un lugar de posición, tal vez hasta digamos, bueno, ¿y para qué tengo que darle explicaciones a fulano? Pues mira, no tengo por qué darte explicaciones. Pero Dios es tan grande que trabajó con Jonás para que Jonás entendiera por qué su actuar de él. Y así deberíamos hacer tú y yo. ¿Sí? Trabajar con la gente para que la gente entienda el por qué las cosas de Dios son así. Para que lo entienda. Ya se lo explicaste una vez, no lo entendió. ¿Qué tienes que hacer en el amor de Dios? Explicarlo otra vez. ¿Tener paciencia? Claro que sí. ¿Cuánta paciencia Dios me ha tenido? ¿Cuánta paciencia te ha tenido? Y platicábamos así con alguien, hermanos, hace poco. A veces vemos a Dios como consiente a alguien, pero a veces vemos cómo Dios me consiente a mí. ¿Cómo Dios te consiente a ti? Y estás bien feliz y contento. Pero cuando ves que una mamá está consintiendo al niño, hasta te enojas. Bueno, a lo mejor aquí no, pero ves que alguien está consintiendo al niño y hasta te da coraje con el niño, te da coraje con la mamá. Mira qué consentidores, mira qué consentidores. Hermanos, eso quiere decir que, bueno, pensamos en forma diferente a Dios. Y vuelvo a decir, a veces cuando Dios nos consiente, ahí estamos felices y contentos y no decimos nada. Se entiende, hermanos, se entiende que Dios consiente a su hijo porque lo ama. Y ahora miren lo que voy a decir porque está escrito. Después de Dios en esta tierra, el amor más grande es el de una mamá con un hijo. Hermanos, y aquí no estoy hablando de que se le haga mal al niño consintiéndole, dejándolo que haga. No, aquí no estoy hablando de eso. Sí, no, te voy a aclarar. O sea, no, sí. Aquí no estoy hablando de que, bueno, como lo estoy consintiendo. Ahora miren, ojo con esto. Dios nos consiente en cosas que no nos hacen mal. ¿Sí? Pero una mamá cuando ve que su hijo anda robando y no dice nada, hermanos, ahí es muy diferente. Hace ya un tiempo atrás vi un niño así como Obed y un día llegó con su mamá y le dijo así, mamá, mira, me robé un mango. Y le dice su mamá así, ay hijo, ¿pero qué? ¿No te vieron o qué? Ni siquiera le dijo, no lo vuelvas a hacer. Le dijo, ¿pero qué no te vieron? Mira, si un día te ven, te van a hacer esto o te van a hacer lo otro. Hermanos, hoy esa persona está en el cerezo pagando una cuenta de muchísimos años. ¿Dónde están sus orígenes de esto? Por eso es que cuando se habla de la educación, no es queriendo el mal para el niño, no es queriendo el bien para el niño. El amor de Dios tiene que expresarlo cada uno de los creyentes, cada uno de sus hijos en la iglesia. Pero de manera muy especial los dirigentes. Muy especial, hermano. Porque Dios pedirá cuentas a todos, pero de manera especial a los dirigentes.
Cuando hablo de dirigente, si no tienes cargos en la iglesia, también va para ti, porque tú eres dirigente en tu casa tal vez. Y tal vez aquellos que trabajan o trabajamos a lo mejor en el trabajo somos dirigentes. Bueno, ahí va la gran responsabilidad. Estamos ya terminando, hermanos. ¿Qué vimos en esta semana? El inmenso amor de Dios. Dios nos vio sufriendo, Dios nos ve sufriendo y Dios viene a ayudarnos porque nos tiene compasión. Segunda de Corintios 1:3. Miren cómo dice este texto, hermanos. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Adelante. No. Bueno, alguien que lo tenga. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren qué títulos hay ahí. Padre de compasión y Dios de todo consuelo, dice una versión. ¿Alguna vez cuando ves que alguien está sufriendo y tú sientes compasión de él o de ella? No te preocupes, ¿qué le vas a decir, hermano? Si tú tienes el amor de Dios, van a salir las mejores palabras. Si tú vas a un funeral y quieres consolar a los que están ahí, llora y llora y llora y llora, y no sabes qué decir, no te preocupes. Porque si tienes el amor de Dios, van a salir las mejores palabras para aquellas personas. Y si lo mejor es que permanezcas callado, así va a ser. ¿Se acuerdan los amigos de Job? ¿Qué palabras tan bonitas le dijeron a Job? ¿Palabras animadoras? Hermanos, siendo honestos, algún día nosotros habremos actuado de esa manera. Hacer sentir mal a la gente, hacer llorar a la gente. Miren qué títulos hay ahí. Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él es el Padre que nos ha llamado. Él es el Padre tuyo y es el Padre mío. Gracias a Cristo Jesús. Gracias a lo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo mostró Dios el gran amor por ti y por mí? Dando a su vida. ¿Cómo mostró Cristo el gran amor por ti y por mí? Dando su vida. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuántas cosas te faltan? ¿Cuántas cosas me faltan, hermano? Hermano, si tú te dices ser hijo de Dios, pero no amas a Dios, no eres su hijo. Si tú te dices ser hijo de Dios, pero no sientes el amor de Dios en ti, hermano, discúlpame, eres su hijo. Si tú dices ser hijo de Dios y dices tener el amor de Dios, pero no sientes amor por leer la Biblia. Hermanos, o puede haber alguien que su papá está en Estados Unidos y entonces su papá de Estados Unidos le manda una carta y dice el hijo así: me llegó una carta de mi papá, pero ahorita no tengo tiempo de leer. ¿Podríamos creer que ama a su papá que está en Estados Unidos, hermano? Por eso, si tú y yo no somos impulsados a leer su palabra de Dios, no somos impulsados a platicar con Él, no somos impulsados a atraer a sus hijos. Hermanos, discúlpenme que se los diga, pero mejor es que lo sepamos ahora.
porque ahora se puede. Platica con Dios seriamente, Señor. Y si tú le dices a Dios, mira, Señor, perdóname que te lo diga, pero no te amo, ¿sabes qué te va a decir Dios? Hijo, yo ya me doy la cuenta. Pero ahora te voy a decir por qué no me amas. Mira, no me amas por esto, por esto y por esto. Y tú vas a decir, ¿hay solución entonces? Claro que sí. Hermanos, y disfrutar de ese amor de Dios. Sentir ese amor de Dios es algo, hermanos, que lo vale todo. Difícil es entender el amor de Dios. Difícil es sentir el amor de Dios. Si alguien ahorita se parara y me cuestionara y me dijera, hermano, ¿usted se siente el amor de Dios? Le diría lo siguiente, hermanos, cuando en una persona está el amor de Dios, el menos en darse cuenta, porque los que se dan cuenta son los que están alrededor. Ahora, no creamos que alguien que predica fuerte no tiene el amor de Dios, porque también podemos equivocarnos. No creamos que alguien que viene a corregirnos, que viene a decirnos, mira, estás haciendo mal, no tiene el amor de Dios, no. Porque el Padre a quien ama, y tenemos que decirles y tienen que decirnos nuestras verdades, hermanos, ¿para bien de quién? Marco, traes allá un alacrán que no te ves. ¿Para bien de quién es? Bien de Marco. Que diga, no, bueno, ¿y a ti a usted qué le interesa si yo tengo el alacrán? Pues que me pique, bueno. Y todavía, no, Marco, no, mira, es que yo no quiero que te pique, quítatelo, por favor. No quiero. Quítatelo, por favor. Pati, por favor, quítale el alacrán por allá, Marco. Hermanos, me hago entender. Los temas que se predican aquí, y creo que en otros lugares también, bueno, pues no es para que la gente se lastime, no es para que la gente se enoje, es para que la gente haga cambios, hermanos. Como decíamos hace un momento, si alguien le dice o me dice, mira, tengo compasión de ti, pues no tenemos por qué enojarnos. Si alguien nos dice, mira, hermano, es que el sábado empieza a las 7 de la noche del viernes y tú a esa hora andas trabajando, hermano, por favor. Con la ayuda de Dios trata de ya no hagas eso porque estás velando el sábado. Esas palabras pues no es para mal del hermano. Mira, hermano, no es bueno que cuando tú salgas de aquí inmediatamente te vayas a Kentucky Fried Chicken a comprar tu pollo. Hermanos, no es para mal del hermano esto. Y entonces tal vez diga la gente, a ver, ¿dónde dice la Biblia que es malo ir a Kentucky Fried Chicken? Porque los hay, ¿eh? Mira, lo que pasa es que la Biblia dice que el sábado no se compra ni se vende. ¿Y qué vas a ir a hacer allá? Un ejemplo, hermanos, como tantos podía haber. Pero el punto es, no nos enojemos. Porque más de una vez es el amor de Dios. Y es Dios el que nos está mandando el mensaje para bien de nosotros. ¿Hay algún comentario, hermanos? Objetivo de la lección, sentir el amor de Dios en nosotros. Como estamos hablando de emociones, bueno, sentir el amor de Dios en nosotros. Tener ese amor de Dios en nosotros y ahora dejarnos impulsar por ese amor. ¿A dónde nos va a impulsar? A leer su palabra, a consagrarnos a Él, entregarnos diariamente, a hacer el bien, a ser sus representantes. ¿En cuántas cosas? ¿Qué días?
Hermanos, termino con esto. Hubo dos hombres allá en Antioquía que así lo hicieron. ¿Y cómo se les llamó? Cristianos. Nunca dijeron, mírenme, yo soy cristiano. No. Dos hombres hubo en Antioquía. Vieron en ellos el amor de Dios. Vieron a ellos en Cristo. Y ojalá pronto podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La honra y la gloria es para nuestro Dios.